Muy bien, estimados amigos, ya estamos con ustedes nuevamente, ya hemos pasado prácticamente las 11:30 de la mañana, interrumpimos por un momento nuestro matinal con nuestra principal en Antofagasta, puesto que estamos con invitados a esta hora en los estudios de Madero FM en la región de Atacama. Está de visita, ya como ustedes se habrán dado cuenta a través de la señal de la televisión, el señor subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, subsecretario? ¿Cómo Bienvenido estás? a Buenos FM. días, Aldo. Muchas gracias por estar con nosotros, por acudir a nuestro llamado, subsecretario. Agradecido que esté con nosotros. Y en el día de hoy, justamente, es un despliegue importante, es un momento importante para la cartera de Trabajo y Previsión Social, puesto que se está hablando acerca de la ley Carín. Comienza este cuerpo legal a funcionar a partir del 1 de agosto y bien vale la pena que usted como subsecretario, como autoridad, mencione los alcances más importantes. Bueno, tal como mencionas, estamos hoy en Copiapó como parte de un despliegue a nivel nacional que hemos tenido desde ya varias semanas para dar a conocer la importancia, lo que implica, lo que hay que hacer antes de Ya. que comience a entrar en vigencia esta ley Carín, que entra en vigencia el 1 de agosto de este año. Lo importante es que esta es una ley que básicamente pone el foco en la prevención, no obstante también incide en la investigación y en la sanción de cualquier situación de acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el trabajo. Ok. Y por lo tanto, esta ley es una ley que rige para todas las empresas, sean públicas o privadas, servicios públicos, sean centralizados o descentralizados. Hablemos de municipalidades, gobernaciones, organismos también de carácter autónomo, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Esta es una ley que rige para todos y que, como digo, lo que obliga es a adoptar medidas de prevención en los reglamentos, en los protocolos, en las normas que cada empresa tenga para prevenir estas situaciones de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. No es una novedad del todo. El Código del Trabajo tiene normas al respecto. Hay otros establecimientos, como los casos de los establecimientos educacionales, que tienen estatutos ya previos. Lo que hace esta ley es ordenar, coordinar, armonizar todos estos cuerpos legales y establecer algunas cosas que son nuevas, como por ejemplo el tema de la violencia en el trabajo, que incluye la violencia que provenga de terceros. Esto es un apoderado que agrega a un profesor o un alumno que agrega a un profesor, un funcionario de la salud, un CEFAM, de un SAPU, que es agredido por un paciente, un cliente que agrega a un empleado del comercio, etcétera. Por lo tanto, lo más importante, y eso es lo que quiero hacer énfasis, son en las normas de prevención que deben adoptar las empresas públicas y los servicios y privadas al mismo tiempo. Correcto, subsecretario, porque justamente esta suerte de armonización que usted mencionaba también puede ser entendido como una suerte de actualización de las normas que nosotros conocemos. Así Y es. uno de los cambios notables que usted está mencionando en esta ley Carín, subsecretario, tiene que ver justamente con esta prevención de conductas. Pero entremos un poquito más al detalle, subsecretario, puesto que la prevención de conductas de repente puede ser algo muy específico, como también puede ser muy general. Entonces sería bueno que diéramos Bueno, algunos aquí casos. hay un elemento que sí es fundamental, Por porque favor. una de las cosas que hace la ley es obligar a lo que llaman los organismos administradores de la ley de accidentes y enfermedades profesionales, más conocidas como las Las mutuales, mutuales. la H, la Mutual de Seguridad, el IST, el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, los obliga a dar la asistencia técnica, a la asesoría, a las empresas, a los servicios públicos que están adheridos a cada una de ellas, para ir conformando, creando estos cuerpos legales internos, de legalidad interna de las instituciones, que generan esta instancia de prevención. Estas instancias de prevención parten, por una parte, con lo que se llama el levantamiento de un mapa de riesgos, que se pueda levantar, ver en qué situaciones se dan dentro de la empresa que podrían conducir a una situación de acoso laboral. Por cierto, de acoso sexual es más complejo porque ahí normalmente se da por otras vías, o de violencia en el trabajo. Hay un cuestionario que es obligatorio para todas las empresas, que antes se llamaba el Listas 21, pero hoy día se llama el cuestionario de evaluación
de ambientes laborales en salud mental, que está dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social, que deben aplicarlo todas las mutualidades en todas las empresas, fundamentalmente aquellas empresas de un poquito mayor tamaño, pues llamémoslo de 10 trabajadores hacia arriba, claro, que son los que están obligados a tener reglamento, y ese cuestionario, al aplicarse, genera un mapa de riesgo, un mapa de lo que se llaman los riesgos psicosociales. Y con ese mapa es un elemento que puede guiar muy bien el tipo de modificaciones que tengan que hacerse en el ambiente laboral, que pueden ser del espacio físico, pueden ser de algunas dependencias de jefatura con trabajadores empleados de la empresa, o pueden ser también incluso modificaciones de carácter medioambiental, luminosidad, exceso de ruido, polvo en suspensión, yeah, una serie de condiciones que puedan provocar un ambiente laboral poco sano, estresante, que pueda desembocar a su vez en situaciones, por ejemplo, de acoso laboral o de violencia, si hay alguien que pierde un poquito los estribos, claro, y esas cuestiones hay que irlas cambiando. Lo otro importante es que también en la circular de la superintendencia, a través de las mutualidades, se recomienda lo que se llama un protocolo. Es algo tipo, no es algo obligatorio a que sea exacto, pero es una guía, un ejemplo, y este protocolo básicamente lo que establece es cómo actuar frente a esta situación, qué debe hacer cada cuál es el tipo de informe que se debe realizar. Porque una denuncia de carácter de este tipo, de acoso laboral, sexual o de violencia, hoy la ley, esta ley Carín, establece que se puede hacer de forma escrita, que ha sido lo habitual frente a una inspección del trabajo, o de forma verbal. Y esa forma verbal obliga a levantar un acta. En el caso del empleador, el empleador está obligado a recibir la denuncia, no necesariamente esa denuncia tiene que ser en la dirección del trabajo, puede ser ante el empleador, y ese empleador, cuando la recibe en forma verbal, tiene que adoptar medidas de seguridad que protejan al denunciante, de privacidad, de celeridad, de darle la atención, la rapidez correspondiente, claro, y al mismo tiempo generar un acta que la remite a la dirección del trabajo. En los servicios públicos pasa algo similar. Ahí no hay dirección del trabajo, pero está la Contraloría General de la República, que cumple un rol equivalente. El jefe de servicio, el alcalde, quien le corresponda dirigir la institución, es quien debe efectuar ese procedimiento. Incluso la ley establece normas específicas para los alcaldes cuando el alcalde o un concejal es el involucrado en la situación de denuncia. En ese caso, la que interviene es la Contraloría. ¿Podría, por ejemplo, configurarse una suerte de destitución en caso que la Contraloría encontrara todos los antecedentes como agravantes en el caso de un alcalde o un concejal? Efectivamente, las sanciones son todas de carácter administrativo. Eventualmente, si las condiciones se dieran, pero tienen que darse, podría transformarse en un hecho penal. Por ejemplo, una violencia en el trabajo, claro, que resulte en... Ahí interviene la justicia. Interviene la justicia. Pero en sí mismo, no como se ha dicho en algunas publicaciones, la ley Carín no establece medidas de carácter penal, son todas de carácter administrativo, desde la sanción, la amonestación, hasta una eventual destitución. Claro, de repente eso es lo que pasa, subsecretario, cuando hay gente que comenta cosas que no entiende. Ese es el problema. A esta hora estamos hablando con el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos, a esta hora a través de la radio, a través de la televisión en Madero FM. Subsecretario, ¿cómo podemos asegurar la protección de las víctimas? Usted ya me habló de un caso que es el anonimato, pero ¿cuál podría ser esta protección integral de las víctimas durante el proceso de denuncia e investigación de acuerdo a esta nueva ley? El Código de Trabajo en la actualidad, pero ahora reforzado por la ley Carín, obliga a que los empleadores tomen medidas de resguardo cuando hay una denuncia. No solamente la privacidad, el anonimato, el cautelar que esta información no salga... No se ventile donde no corresponde. Para decirlo en chileno. Sino también tomar medidas que pudieran ser el traslado de la persona del lugar donde está trabajando. El teletrabajo hay que considerarlo eventualmente también como una medida que permita a esa persona salir de su entorno que le está generando esa situación. Ese tipo de medidas se pueden adoptar. Por lo tanto,
están, y esas son medidas que deben estar establecidas en este protocolo. De acuerdo. ¿Y cómo se prepara el gobierno para la implementación de esta ley Karim? Porque ya sabemos ya el despliegue que está haciendo el gobierno precisamente para poder explicar un poco, para poder desmitificar ciertas cosas, para aclarar las famosas fake news. Pero ¿cómo se prepara en general el gobierno del presidente Boric y en general todo el aparato estatal para poder implementar esta ley? Nosotros nos hemos preparado primero con todos los cuerpos legales y normativos que tenían que existir, que estuviesen a tiempo. Ya. Ya hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que regula fundamentalmente el sector privado, que fue emitido ya a principios de junio. Hay una circular de la Superintendencia de Seguridad que es la que regula las mutualidades, pero al mismo tiempo en sus anexos establece estos protocolos o tiene formularios como para hacer, cada cual puede hacer un protocolo. Hay un reglamento propio de la ley que básicamente está focalizado a las definiciones que trae la ley Karim, la definición de lo que es acoso sexual, acoso laboral o de lo que es violencia en el trabajo, para que aquí no existan ambigüedades al respecto. Y vienen algunas cosas adicionales. En el sector público, el servicio civil tiene una guía, y esto ya más bien como buenas prácticas, no necesariamente un documento que impone una normativa, una guía que tiene que ver con el maltrato y el acoso sexual, que ahora se le agrega esta dimensión de la violencia. Por otro lado, la Contraloría va a sacar la próxima semana un instructivo para todo lo que tiene que ver con la etapa investigativa y sancionatoria de los servicios de carácter público. Bien, como una suerte de reglamento. Que ya lo tiene. Ya. Lo que está actualizando lo que tiene, y como digo nuevamente, uso la misma palabra, armonizándolo con esta ley Karim. Y por otro lado, la superintendencia, la subsecretaría, estamos sacando, por así decirlo, folletería y guías que a su vez se están distribuyendo para que todo el mundo pueda tener acceso a información en lo fundamental. Hay páginas web, pueden ingresar a la página web de la Subsecretaría de Previsión, esto es previsionsocial.gov.cl, ahí aparecen los banners donde está Ley Karim y se pueden descargar todos estos documentos, preguntas frecuentes, se pueden hacer preguntas a su vez a través de la misma página web a la subsecretaría si todavía hay dudas, y fundamentalmente con todas las seremías del trabajo, con distintos organismos dependientes de los servicios del trabajo, tanto la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo, estamos realizando estas charlas y distribuyéndonos por todo el país para que tengamos la mayor información antes de que esto ocurra. Pero cuando ocurra, a su vez, van a ver en la página web de la Dirección del Trabajo, por supuesto en la de la Contraloría y también en la Subsecretaría de Prevención, páginas donde se pueden realizar las denuncias que alguien quiera hacer. Perfecto. Nosotros creemos que de todas maneras el 1 de agosto va a haber como una pequeña mayor demanda, por así decirlo, de este tipo de preguntas, pero como esto se trata de un cambio cultural, un cambio en la forma de trato en el lugar de trabajo, va a requerir un tiempo para que se vayan decantando lo que es y lo que no es. De acuerdo. Ahora, también hay que advertir que quien quiera hacer un uso malintencionado de la ley también está sancionado. Ya. Porque eso es lo que se llama una denuncia inconsistente. Si alguien quiere hacer una denuncia simplemente por hacer daño, ¿ya? También es un hecho que se sanciona. Perfecto, subsecretario. Mire, en estos últimos minutos que nos quedan de entrevista, quiero contarle, yo creo que el Ceremi y también el equipo de prensa de acá de las autoridades locales, yo creo que se lo han comentado. La región de Atacama es una región muy especial, es una región con una fauna laboral bastante variopinta. Y tenemos situaciones muy especiales que se viven solamente acá en la región y quizás no en otras partes. Como por ejemplo, tenemos estatus especiales para los trabajadores a honorarios, tenemos situaciones que se viven con los y las asistentes de la educación, tenemos los trabajadores del sector minero y tenemos distintos otros trabajadores que tampoco se adscriben a estándares normales de organización laboral. Entonces yo creo que va a ser bastante bueno en lo personal que la subsecretaría y las autoridades de trabajo que están presentes acá también puedan hacer una bajada especial para las regiones del norte para estos estatus especiales de trabajadores, que también deben estar súper confundidos o deben estar tratando de obtener información respecto a esta ley.
esta es una opinión más personal. Por favor. En efecto, yo creo que el sector público es donde se da mucho esta entre comillas, confusión. Correcto. Porque conviven muchos regímenes laborales distintos. No solamente en el caso de Atacama, pero por ejemplo en el sur tenemos a ANMAR, en Talcahuano. Los astilleros navales. Bueno, tenemos algo que por una parte en su jerarquía depende del Estatuto de las Fuerzas Armadas, porque son la Armada, uniformados los que lo dirigen, sí. Pero gran parte del personal es código del trabajo, porque son empleados como cualquier empresa. Son civiles. Entonces, esta coincidencia de dos regímenes laborales a veces confunde a dónde se debe recurrir con una denuncia, cómo denuncio a alguien que porta uniforme, que es mi jefe, pero bueno, todo eso yo creo que vamos a ir teniendo que aclararlo un poco en la casuística que se va a ir dando, en las consultas que se nos van a ir presentando, las denuncias ante la Dirección del Trabajo o la respectiva Contraloría, porque efectivamente, como dije, todos están cubiertos por la ley Karin. Esto le da derechos por igual a trabajadores honorarios, a contrata, a planta, jefes, subordinados, incluso un trabajador que ha sido desvinculado antes de hacer un sumario. Perfecto. Entonces, pero aún así está toda esta situación. Por ejemplo, en La Serena, el otro día me decían la gobernación, hay trabajadores de la gobernación que están con un conflicto interno. Sí. Bueno, nosotros no estamos incluidos en la ley Karin. ¿Pero por qué le decía yo? Porque la ley no nos menciona. Claro, es que la ley lo que hace es mencionar una cosa que es genérica: organismos administradores del Estado. Claro, no pasa en la especificidad. No dimos cuenta de cada uno de los tipos de servicios que el Estado tiene. Están todos incluidos. Cualquiera que represente al Estado bajo cualquiera de sus formas está considerado. Por lo tanto, todos estos estatutos especiales, todas estas cosas estamos dispuestos a resolverlo y a responder, pero en principio la respuesta es: están todos involucrados. Y si son privados o están regidos por el Código del Trabajo, el canal es el empleador, tiene que apoyar, pero si no, está la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo. Y si son del sector público, el jefe de servicio primero en responder, y si no, la Contraloría General de la República. Perfecto. Don Claudio, nos queda un minuto de entrevista y me gustaría que usted a su cámara pudiera realizar la invitación a todos nuestros televidentes para que pudieran informarse en los canales oficiales a través de internet de esta ley Karin y poder desmitificar, como le hemos dicho, todas las dudas. Por favor, subsecretario. Yo quiero invitar a todos los televidentes a revisar los sitios web de la Subsecretaría de Previsión Social, previsionsocial.gov, con B larga nuevamente, .cl, donde encontrarán todo el material de la ley Karin, porque esta es una ley que modifica nuestro entorno de trabajo. Lo que hace es avanzar hacia un entorno más saludable, sano, seguro y sobre todo un trabajo digno. Nosotros trabajamos para vivir y no para morir. No tiene por qué ocurrir otro caso como el de Karin Salgado, que le da el nombre a esta ley, una trabajadora de la salud que se quitó la vida porque sufrió de un acoso laboral. Esa situación no puede volver a ocurrir y creo que todos deseamos tener un entorno de trabajo saludable y sano para que contribuya al mejor bienestar de todos y nuestra familia. Perfecto, subsecretario. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a través de la radio, a través de la televisión. Lo escucharon en toda la región de Atacama, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros explicando este cuerpo legal tan importante como lo es la ley Karin. Buenos días. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, pues y nosotros invitamos a nuestros amigos en Madero FM y también a través de la televisión a que sigan en nuestra sintonía. No nos deje.